Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble, lleno de energía y cosas bonitas. Yo estoy súper emocionada, porque hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que les encanta, algo que ha estado haciendo arder las redes sociales, generando un hype tremendo. Adivinaron, vamos a hablar de Kerem y Ande en los su con diéresis geles. Es mis chismosos favoritos. Parece que el universo escuchu superíndice 3 nuestras plegarias y estos dos bombones, estos dos talentos turcos, se dejaron ver juntos en la ciudad de las estrellas. Y no fue cualquier encuentro, no. Fue un reencuentro estelar, de esos que te dejan sin aliento, cortesía de Turkish Airlines. Rense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada foto, cada vídeo, cada rumor, todo lo que se sabe hasta ahora. Pero antes de sumergirnos en este mar de emoción superíndice 3N, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por AQU, o si ya nos siguen pero todavía no le han dado al voto superíndice 3N de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo el mejor chisme, las noticias frescas y los análisis jugosos de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Que suscríbanse y sean parte de esta familia. Ahora vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Dos nombres que juntos son sinu superíndice 3 Nimo de Pasiu superíndice 3N, talento y por supuesto, un romance que nos tuvo a todos enganchados. Ya saben, ese amor de telenovela que traspasó superíndice 3 la pantalla en Senu con diéresis al Capimi. Un amor que aunque llegó superíndice 3 a su fin, nunca dejó superíndice 3 de alimentar las esperanzas de sus fans. Porque seamos honestos, ¿Q copyright N no suspiru superíndice 3 con su cúmica? ¿Q copyright N no creyu superíndice 3 en su amor? Y ahora, meses después, copyright S de su separación superíndice 3N, el destino, o mejor dicho, Turkish Airlines, decidió superíndice 3 juntarlos nuevamente en los su con diéresis geles. ¿CU superíndice 3 mo fue este reencuentro? ¿Q copyright estaban haciendo en la ciudad angelina? ¿Hay esperanza para un posible regreso? Vamos a responder todas estas preguntas y S. Primero hablemos del contexto. Tanto Kerem como Hande son figuras muy importantes para Turkish Airlines. Ambos han sido embajadores de la marca, participando en campañas más menos publicitarias y eventos promocionales. Que en realidad, no es tan sorprendente que hayan coincidido en los su con diéresis geles, aunque la coincidencia, viniendo de ellos, siempre levanta sospechas. Se sabe que Kerem estuvo en los su con diéresis geles trabajando en varios proyectos. Ya sabemos que nuestro chico estuvo enfocado en su carrera internacional, buscando oportunidades en Hollywood y Codeu, dándose con grandes nombres de la industria. Además aprovechó superíndice 3 su estado para disfrutar de la ciudad, visitar lugares emblemáticos y pasar tiempo con amigos. Le hemos visto muy activo en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus aventuras californianas. Y copyright aventuras. Desde clases de actuación superíndice 3N con gurús de Hollywood hasta reuniones con productores influyentes, Kerem estuvo dejando huella. Se rumorea incluso que estuvo en conversaciones para un papel en una serie de acción superíndice 3N, imagunense. Un Kerem Bürsin salvando el mundo, nos derretimos. Por otro lado, Hande también copyright N tenua sus propios compromisos en los su con diéresis geles. Aunque no se han revelado muchos detalles, se rumorea que estuvo participando en sesiones de fotos y reuniones con agencias de representación superíndice 3N. Hande también copyright N estuvo buscando expandir sus horizontes profesionales y explorar nuevas oportunidades fuera de Turquía. Además como siempre lució superíndice 3 espectacular, con outfits que marcaron tendencia y una belleza que deslumbró superíndice 3 a todos. Y es que Hande es una diosa. Cada aparición superíndice 3N suya es una lección superíndice 3N de estilo, un derroche de elegancia y una prueba de que su belleza es simplemente inigualable. Se dice que varias marcas de lujo la tienen en la mira para futuras colaboraciones, y no me extraña más menos aruanada que pronto la veamos en las portadas de las revistas importantes del mundo. Pero lo que realmente nos interesa es, ¿CU superíndice 3 mo fue ese encuentro? ¿Se cruzaron en un evento? ¿Tuvieron una reunión superíndice 3N privada?
Hubo miradas CU superíndice 3 cómplices, sonrisas nerviosas, un abrazo inesperado. La verdad es que la información superíndice 3N es un poco escasa y, como siempre, hay más rumores que certezas. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que hubo un encuentro, aunque fue breve y casual. Aparentemente se cruzaron en un evento organizado por Turkish Airlines. Intercambiaron algunas palabras, se saludaron cordialmente y según algunos testigos, incluso compartieron algunas risas. Risas, mis amores, risas. Eso significa que la tensión superíndice 3N no era tan alta como pensábamos. Puede que aún haya una chispa, una conexión superíndice 3N que no se ha apagado del todo. Ay, mi corazón superíndice 3N deschipe. Según mis fuentes, el evento era una gala Venu Copyright Fica con muchas personalidades de la industria cinematográfica. Imagúnense la escena, alfombra roja, flashes por doquier, música suave y, de repente, pum. Kerem y Ande cara a cara. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque claro, una simple conversación superíndice 3N no es suficiente para calmar las ansias de los fans. Inmediatamente comenzaron a circular teorías sobre un posible acercamiento, una reconciliación superíndice 3N inminente, un amor que renace de las cenizas. Y como siempre, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, especulaciones y memes. Almohadilla Kerem Ande Israel, almohadilla Ande Kerem reunión, almohadillas en Calcapimi Forever se convirtieron en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. Los fans desempolvaron viejas fotos de la pareja, recordando los momentos tiernos y románticos de su relación superíndice 3N. Y yo con ellos, reviviendo cada escena. Muchos fans creen que este reencuentro es un aseo más menos al del destino, una prueba de que Kerem y Ande estuvieron destinados a estar juntos. Otros, realistas, piensan que se trata simplemente de una coincidencia profesional, un encuentro casual entre dos personas que alguna vez compartieron algo especial. Pero yo me niego a creer eso. El amor verdadero siempre encuentra un camino, ¿no creen? Quizás el universo los es tu copyright poniendo a prueba, dándoles una segunda oportunidad para demostrar que su amor es ese fuerte que cualquier obstáculo. Y la verdad es que por ahora, no podemos saberlo con certeza. Solo el tiempo dirá si este reencuentro en los subcondiéresis geles es el comienzo de una nueva etapa en la historia de Kerem y Ande, o simplemente un capítulo ese en su vida. Pero lo que podemos hacer es seguir más menos ando, seguir creyendo en el amor y seguir apoyando a estos dos talentosos artistas. Lo que podemos decir es que independientemente de lo que pase, ambos son talentosos, exitosos y tienen un futuro brillante por delante. Ya sea juntos o separados, estoy segura de que seguir cosechando con diéresis copyrightsitos y conquistando corazones en todo el mundo. Y yo estaré copyright acu para contárselo todo. Desde sus nuevos proyectos hasta sus superíndice 3 viajes, nada se me escapa. Y hablando de conquistar corazones, no puedo dejar de mencionar el impacto que tuvieron en la moda. Los looks que lucieron en los subcondiéresis geles fueron impecables, marcando tendencia y generando miles de comentarios. Ande, como siempre, ha puesto superíndice 3 por outfits sofisticados y elegantes, resaltando su belleza natural. La vimos con un vestido largo de seda color esmeralda en la gala, que dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. Un vestido de ensueño más menos o. Y su peinado, un recogido elegante con algunos mechones sueltos, realzaba a un de sus facciones. Kerem, por su parte, optó superíndice 3 por un estilo ese casual y relajado, pero sin perder su encanto característico. Llevaba un traje de lino en tonos neutros, con una camisa blanca desabrochada que dejaba entrever su bronceado. Un look effortless chic. Pero no solo sus looks de alfombra roja fueron comentados. También copyright en sus outfits del dúo a dúo causaron sensación superíndice 3N. Ande fue vista paseando por Beverly Hills con un conjunto de pantalus superíndice 3N y blazer oversized en color rosa pastel, combinados con unas zapatillas deportivas blancas y un bolso de mano de una marca de lujo. Un look perfecto para el dúo a dúo CU superíndice 3 modo pero con estilo. Y Kerem fue fotografiado saliendo de un restaurante en West Hollywood con unos vaqueros rotos, una camiseta búsica blanca y una chaqueta de cuero. Un look rockero y desenfadado que le sienta de maravilla.
En resumen, el reencuentro de Kerem y Yandé en los Sucondieres Geles ha sido una verdadera bomba en las redes sociales. Un encuentro que ha reavivado las esperanzas de sus fans, generado miles de rumores y, sobre todo, demostrado que ambos siguen siendo figuras muy queridas y admiradas en todo el mundo. Y es que no podemos negar que su historia de amor, tanto en la ficción Superíndice 3N como en la vida real, nos ha atrapado a todos. Su química es innegable, su talento es inmenso y su carisma es arrollador. Ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chisme jugoso, esta información Superíndice 3 en exclusiva y este análisis profundo del reencuentro de Kerem y Yandé en los Sucondieres Geles. Recuerden que al final del dúo, lo más importante es respetar su privacidad y apoyar sus decisiones, ya sea que decidan estar juntos o seguir caminos separados. Pero no perdamos la esperanza. Q Copyright N sabe, quizás el destino nos tenga preparada una sorpresa. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de este reencuentro? ¿Creen que hay esperanza para un posible regreso? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. No se corten. Y CU copyright tenme, CU, ¿le fue su momento favorito de Senú con diéresis al Capimi? ¿Recuerdan la escena del beso bajo la lluvia? Hay Q copyright romántico. Y antes de despedirme, quiero pedirles una última cosita. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, du copyright le like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo el mejor chisme, las noticias frescas y los análisis jugosos de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde encontrar ese contenido exclusivo y sorpresas. Pero antes de irme quiero compartir una última teoría que me contó Superíndice 3 un pajarito. Atención Superíndice 3N, fans de Kerem y Yandé. Se dice que Turkish Airlines está planeando grabar un nuevo comercial con ambos como protagonistas. Imagínense. Kerem y Yandé juntos de nuevo promocionando la aerolínea turca. Será un bombazo. Será la prueba definitiva de que aún existe una conexión Superíndice 3N entre ellos y de que quizás podrá haber una reconciliación Superíndice 3N en el futuro. Crucemos los dedos. Y ahora me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, mis amores, el amor siempre encuentra un camino. Besitos.